20:04 en toda la República. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Retomando nuestro espacio habitual también en Puntos de Vista desde este día lunes 5 de febrero. Ya en instantes con la doctora Noime Llore vamos a hablar del Ministerio de la Defensa Pública, de su situación procesal, de todo por lo que ella ha pasado también como defensora general. Ahora actualizamos los datos del tiempo, ¿les parece? Inmobiliaria Tierra Propia presenta el pronóstico del tiempo. 30 grados 4 la actual temperatura, la sensación térmica sin embargo es de 33 grados, hay humo en el ambiente, la visibilidad reducida a 9 kilómetros. La humedad del 57%, soplan vientos del sector sureste a 9 kilómetros por hora. Luego de los datos del tiempo, ya le saludamos a la doctora Noime Llore Ismael, defensora general, por muchísimos años realmente, y agradecemos su presencia aquí en nuestro espacio de Puntos de Vista por Canal 9 en Noticias. Rompe el silencio prácticamente la doctora Noime Llore. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias más que nada, Silvio, por esta oportunidad. Ahí pon ahí tere hija opeare bointe ayújina, porque cherorun derechao. Igualmente, doctora. ¿Cuánto hace que no les veo a ninguno de ustedes? Bueno, pero en este momento la ocasión es propicia para iniciar nuevamente un relacionamiento con el periodismo, para que ustedes conozcan lo que yo hice, lo que espero hacer en el caso de que vuelva a la Defensoría, porque la suspensión persiste. Vamos a ver hasta cuándo. Y con más ganas. Precisamente, ¿desde cuándo esa suspensión? Desde el 29 de diciembre del 2016. 13 meses exactamente, 13 meses. Y yo no estoy en función propiamente, pero las consultas siguen. ¿Para qué tenemos el teléfono? ¿Para qué tenemos el WhatsApp? Las redes sociales. Las redes sociales, los defensores que me quieren, el funcionariado que me quiere. Ahí estoy. Doctora, ¿cómo se hace esto? Doctora, necesitamos que nos dé una mano para esto. Ahí estoy. Y con mucho gusto. Porque esta institución yo hice. Yo, Noime Llore Ismael, hizo esta institución. ¿Desde hace cuánto tiempo? Hace 18 años que soy defensora general. Y así nomás no me van a sacar el cargo. Me voy a ir otra vez. Y me voy a ir con más fuerza. Con muchas más ganas de hacer muchas más cosas. Porque va a ser muy poco tiempo ya, si Dios quiere. ¿Qué es lo que le han cuestionado a usted, doctora? Se habla de usurpación de funciones, que usted designó en forma irregular a defensores públicos. Se sabe que el procedimiento habitual, hay que señalar un poquito también a la teleaudiencia, estamos mostrando imágenes de penitenciarías, por ejemplo, donde trabajan muchos los defensores públicos. Sí, pero vamos a ir por partes. Dijiste bien, designación de defensores, no es nombramiento. Hay que tener en cuenta la diferencia entre una palabra y la otra. No es lo mismo designación por un tiempo determinado sin costo alguno, que es lo que yo hice, que nombramiento, que es el que hace la Corte Suprema de Justicia después de haberse concursado, y que tienen un sueldo, tienen un sueldo. El Estado les paga para ejercer de defensor público. Los que yo designé fueron a título gratuito por tiempo limitado, con anuencia de fiscales y jueces con quienes trabajaron estas personas. ¿Por qué razón se dio esa designación temporal? Por vacaciones, ¿Qué motivo? por maternidad, porque era un solo defensor o una sola defensora la que estaba ahí. Recuerdo el caso de Alberdi, por ejemplo. El famoso caso de Alberdi, ese es el que dio inicio a todo este escándalo. Porque el juez de ahí de repente se dio cuenta, después de haber actuado muchas veces, este colega nuestro de nombre Lorenzo, no recuerdo su apellido, él estuvo compartiendo responsabilidades, porque el defensor a quien se le comisionó en Alberdi me viene un día y me dice: doctora, yo no puedo más. Si voy a seguir atendiendo ante el juzgado de garantía y ante la fiscalía en Alberdi, ¿cómo hago con los juicios orales que se tienen que hacer? Al otro lado, en Pilar. Claro, en Pilar. ¿Cuántos kilómetros queda? ¿Y en qué? Él se tenía que ir por la Argentina para poder llegar a Pilar.
Y mientras tanto, ¿quién atendía? Y ahí es que yo designé, no nombré, designé por tiempo limitado y sin costo. Reitero, ¿a quién se le perjudicó cuando se le designó a esas personas? ¿A quién? ¿Y a quién se le benefició? A ese sector vulnerable. Ese sector vulnerable que no tiene ni qué comer. Ese fue el beneficiado. Estamos hablando de personas que justamente no tienen la capacidad económica para contratar a un abogado particular. Claro, y es lo que nos pasó, Silvio, en Vallemí. Allá en el Allá otra vez, donde el polvo reina el ambiente, ¿verdad? Allí me viene un día uno de los defensores de Concepción, que era el que tenía que atender el caso. De Concepción a Vallemí estamos hablando de una distancia tremenda. Sí, señor, porque era la circunscripción judicial de Concepción. Me viene, doctora, nosotros no nos vamos a ir a Vallemí, porque si nos vamos a Vallemí, perdemos nuestro turno acá. ¿Por qué no ves cómo se soluciona? Y trajeron la solución. El contrato a un muchacho, a un abogado, Sindulfo Alegre. De la zona. De ahí, de la zona. Pues cuál la gente de la comunidad le conocía. Y después él no tiene domingo, feriado, sábado, de noche, de día, madrugada. 24 horas de turno. ¿Te imaginas lo que era el escándalo? La defensora general nombró defensor. No es nombramiento, reitero, es una designación por tiempo limitado y sin costo alguno. Ante una necesidad concreta. Claro, había que salvar. El Ministerio de la Defensa Pública es una institución del Estado. El Estado tenía que satisfacer esa demanda. Yo no podía estar de florero allí. No puedo yo, a mí primero mi carácter y la responsabilidad que te da la ley orgánica, nuestra ley orgánica, señores, nuestra ley orgánica. En el artículo 46, el defensor general designará provisoriamente, mediante resolución debidamente fundada. Acá está. Este artículo, señores, este artículo me daba a mí, como defensora general, la atribución para designar. Voy a mostrar en cámara, doctora. Mostrar. En esta cámara. Aquella. Bueno, correcto. Artículo 44 decía, ¿verdad? 46 está marcado 46, ahí. sí. Que habla justamente de la atribución del defensor general. Del defensor general. Sí. Estamos hablando de la ley orgánica del Ministerio de la Defensa Pública del año 2011, ¿verdad? Sí. El Fernando Lugo, cuando era presidente de la República, el 12 de octubre del 2011 le puso la firma y entró en vigencia el 13 de abril. ¿Y entonces por qué la imputación? ¿Por qué no primó por la mala interpretación? Y además, vos sabés bien que en qué momentos estamos. Nuestro país está pasando por momentos políticos. Y yo escuché a una persona que me vino a comentar: qué suerte, le felicito al senador fulano de tal, le sacó a una liberal y le puso a una colorada. Ahí nosotros los colorados ganamos otro ministerio para el partido. O sea, ese tipo de cosas. Estamos hablando de bastiones entonces, prácticamente. Claro, es que era el único ministerio que no estaba dirigido por gente del Partido Colorado. Bueno, pero eso vamos a dejar de lado. Hay una cosa que tener en cuenta. Sí. La Constitución Nacional, la Ley Suprema. La Ley Suprema dice que el Estado debe, no es que si quiere o no quiere, es imperativo. Debe, imperativo, ofrecer, acá está, que el Estado le provea de un defensor, el artículo 17, inciso 6, que el Estado le provea de un defensor gratuito en caso de no disponer de medios económicos. Sí. Claro, así como el Estado le provee... Es lo que un policía habitualmente le señala. Pero no solamente policía o defensoría. Los otros ministerios están también con ese objetivo. Sí. Para atender a la población, no solamente a la vulnerable, a la no vulnerable también. A la persona que tiene recursos y no puede, lo mismo le tiene que atender, que es lo que nos pasa a nosotras en el fuero penal y en el fuero de la niñez y la adolescencia, que sí o sí tenemos que atender. Tenemos que atender. No podemos dejar de lado esa obligación que como Estado tenemos. Ahora, respecto a esa usurpación de funciones públicas que le atribuyen, ¿la causa se elevó ya a juicio oral? Sí. Ya están designadas las señoras que van a entender el caso, pero no hay todavía fecha. ¿Y confías en el tribunal, doctora?
Esa pregunta vamos a ponerle una interrogación así grande. ¿Quiénes integran el tribunal? ¿Se puede saber? Está la de González, está la de Jiménez, está la de Fernández, Melsalina, y la tercera no me acuerdo. ¿3 mujeres? Hermosa, 4 mujeres. Una está suplente. Para jugar a otra mujer. ¿Es una cuestión de género también o no? Y probablemente. ¿Está tranquila? Totalmente. Estoy muy tranquila, muy feliz. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, Silvio? Porque la gente de la defensa pública no se olvida de Noy Mayor Ismael, defensora general. Y cuando me voy a la calle, la gente me dice, su cara, señora, es la cara de su institución. No hay otra cara en el Ministerio de la Defensa Pública que sirva como usted sirvió. Eso te satisface, ¿verdad? Te llena de orgullo. Quiere decir que hice las cosas. No sé si bien o mal, pero hice. Allá, ¿Hay defensores públicos en todo el país? En todo el país. Todo el país tenemos ya defensores públicos. ¿En distintos fueros? En distintos fueros. Ahora ya no hay más un solo defensor en un lugar. Ahora ya están entre 2. Por ejemplo, el caso de Pilar. Está Héctor Carrasco, era de Caazapá. Un día el actual presidente de la Corte me dice, Noime, ven un poco para satisfacer al Verdi, me dice. Sí. Y le digo yo, presidente, ¿de dónde quiere que saque si ustedes no nombraron? Y ven a alguien que se quiera ir. Muy bien. Se les nombró a Héctor Carrasco para ir a Caazapá. Su cargo es de Caazapá. Y le llamo y le digo, Héctor, ¿qué posibilidad hay de que te vayas a cubrir al Verdi? No hay ningún problema, doctora, porque yo soy luego de ese departamento. Ahí fue Héctor Carrasco. Me voy otro día, ya en los últimos meses del 2016, a Ayolas. Y me dice la señora que está con Musachi, que es defensor en Ayolas, me dice, doctora, ¿qué posibilidad hay que yo me vaya al Verdi? Porque mi marido está de juez allá. Y para estar juntos, y yo soy luego de ahí, tengo mi casa, mi familia. Arraigo. Andate. Ahí se fue. Entonces, Carrasco y esta señora. Carrasco todo lo penal y esta señora todo lo de niñez, civil y laboral. Cubrimos bien. Y ahí es un lugar bastante conflictivo. ¿Por qué? Por el contrabando. Entre otros hechos. Entre otros. Otras mercaderías que circulan ahí. Sí. Conozco al Verdi. Bueno, después en Vallemí, pero el caso más típico de la defensa pública no te voy a contar. Y para que la audiencia tan escuche. Filadelfia, casi 500 kilómetros. Filadelfia, el primero que nombramos ahí fue Fidelino Aquino. Él era para Asunción. Y yo ni no me di cuenta que era para Asunción. Vino él una vez y me dice, ¿vos sos soltero? Le digo, sí. Ah, bueno, entonces te vas allá a Filadelfia. Después nomás yo ya me enteré. ¿Ordenando más o menos? Oye, putazo, Pepe. Y se fue y se organizó porque él había jugado de garantía. Penal nomás era. Penal nomás era. Y se fue y me dice, doctora, ¿vos sabés la clase de gente que hay allá? Sí sé. Pero no sabés si que... Sí, los menonitas. No, es solamente los menonitas, los paraguayos, los indígenas. Descendiente de menonita con paraguayo, descendiente de menonita con indígena, descendiente de paraguayo con indígena, descendiente... Vos sabés la gama. De raza. Exactamente. Y me dice Fidelino, me fui, me empezaron a conocer, vinieron junto a mí, les hacía alguna liquidación y después cuando la cosa se puso más pesada, de 7 a 1 en fiscalía y en juzgado. Pero para cuando él salía a las 7 de la mañana ya había una playa de personas jóvenes, varones, mujeres, esperando. Entonces le decía él, ajata juzgado, peja, fiscalía, peja, ajata ayu, jaupeña ñemoquetata. Se sentaban ellos a esperar ahí, porque daba, era suficiente lugar. Tinglado nomás era la casa de Fidelino ahí, Fidelino Aquino. Se fue al juzgado, se fue a la fiscalía, hizo todo el trámite, viene a la 1:30. Y le dice a la gente, llena anota, hasta a caru, porque si ñemgahui, hachecane o, ape llena anota, upei. 1 hora bobé, pembotata shela o qué, zeta ñañe nuevo, la penderé en Viapur. Muy bien, se sentaban toditos allí alrededor de la... A la 1 hora se levanta Fidelino y empieza a trabajar con ellos.
Y lo que más hacía este muchacho, que ahora es juez, le llevaron a Mariscal Estigarribia de juez, lo que más hacía, aunque vos no creas, era liquidación, porque eran despedidos y no se les pagaba. Y venían juntos a Fidelino, entonces Fidelino les hacía su liquidación laboral y les enseñaba, O sea, además de la función propia que él tenía, prácticamente oficiaba de... liquidador de sueldo. Liquidador ¿Te de imaginas sueldo? lo que era? Ese era Fidelino Aquino, que ahora está en Mariscal Estigarribia. Por ahí te está viendo también, ¿no? Ojalá, para que se dé cuenta de que yo no hierro, no me olvido de mi gente. Pero están también otros lugares. Allá en el sur, a 80 kilómetros de Encarnación, San Pedro del Paraná. Sí. No teníamos gente allí. Viene Karen Misca, que es de la zona, una joven muy bonita, recién casada y quería irse allá. Y me dice, no puedo irme, doctora. Sí, te podés ir, le digo, pero con gusto, andate. Le alquilamos. Abrí camino, ¿verdad? Abrí camino, sí. Porque las de Encarnación no podían irse y no podían irse. Por la cantidad de casos que se tiene, una ciudad grande. Sí. ¿Cuántos casos por lo general atiende un defensor público? En mi administración, el que menos tenía 400. El que 400 menos tenía, casos. sí. El otro día escuché que a una chica se le subió a 600 casos. Y le digo, ¿y cómo hace? Doctora, la única ventaja que mis asistentes valen por 100, son buenísimas profesionales. ¿Cómo lo que no se le consigue que se le aumente el sueldo? Ah, eso no me toca a mí ahora, vayan a pelear a otro lado. Entonces se va a Karen Misca a San Pedro del Paraná. Ahí está el caso, uno de los casos. Karen Misca se embaraza, necesita ¿El reposo? reposo, 15, 20 días, un mes. Lo normal era nombrarle a uno de ellos, designarle interino de la Defensoría, dos de ellos que no tuvieron problema, una señora y un señor. Esa señora me retó tanto, Dios mío, por este juicio. Y ellos se iban a interinar. El fiscal... ¿Y la institución seguía funcionando? Sí, seguía funcionando sin ningún problema. El fiscal que actuó con estas dos personas, que entre paréntesis eran concejales en ese momento del Partido Colorado, que ahora son asesores del municipio. Esas dos personas, Carlos y Viviana, siguen trabajando con toda esa carga que se les vino encima por mi culpa, supuestamente. Yo. Entonces, se quedaron ellos allí y trabajaban como si nada. Karen tuvo su bebé. O sea, a tu criterio, doctora, no existe la figura de usurpación. Artículo 46 me da la atribución para designar... Es lo que vas a sostener en el juicio. Exactamente. Y no solamente eso, la Constitución Nacional, el Estado proveerá, le impone al Estado la asistencia jurídica al sector vulnerable, a las personas que no tienen recursos económicos. No soy yo. ¿Por qué no le retan a la Constitución Nacional? ¿Por qué no le dicen nada a los constituyentes? ¿Por qué la defensora general nomás y esos prójimos que se fueron a salvar a ese sector tan vulnerable? También afectados a este proceso. Claro, 6 son. 6. El de Filadelfia, otro señor, un tal Cristian, no recuerdo el nombre, me dice, doctora, yo voy a pagar todo esto y me da a desentender, no puedo trabajar más. Y bueno, Cristian, si vos podés pagar la multa que te puso la jueza, pagá. ¿Cuál es la sanción penal por este delito? A ellos les dieron, a mí me dieron medida para ir a firmar todos los días, todos los meses. Sí. Y ellos, a más de las medidas, tuvieron que hacer donaciones. Pero vos vas a juicio, con la certeza sí. de... Y sabe, no, lo más simpático acá es lo que me dice la jueza. Pero doctora, a usted Griselda no Caballero fue la que llevó a juicio oral. A usted no le puedo aceptar el sobreseimiento ni definitivo ni provisional, porque a los otros pues ya le di medidas. ¿Y cómo a usted? Y le digo, yo le miro a mi abogado, al doctor Ricardo Preda. Ricardo, le digo, esto es insólito o a mí nomás me parece. Y me dijo, cállate nomás. Nos callamos.
O sea, como si a los otros ya le aplique algo a usted, a que mí, la sí, principal. te imaginas, ¿cómo me va a dejar libre? Aunque tenga cualquier cantidad de excusas valederas o no. ¿Cómo yo, que soy la cabeza y la principal, no voy a irme a juicio oral? ¿Te imaginas? No, era luego, ella no estaba convencida que yo hice mal, sino cómo a esos otros ya les dio medida y a mí, que yo no acepté la responsabilidad, me va a dar sobreseimiento. Imposible. Entonces, a juicio oral próximamente. Juicio oral. ¿Este 2018? Claro, no sé. Hablé con una de las defensoras y le dije, doctora, a mí me dieron turno, fecha para octubre del 2018, así que no sé cuándo se va a hacer. IPS. Y yo le dije... Tengo que hacer un corte. Muy bien. Venimos en instantes de vuelta con la doctora Noime Llore Ismael. ...27 minutos pasaron de las 20, justamente 30 grados la temperatura. Seguimos aquí en Puntos de Vista con la doctora Noime Llore Ismael. Doctora, me consultaban también y me señalaban, me hacían una puntualización respecto a estos cargos que se generaban en ciertas zonas del país, del por qué usted no hacía un urgimiento, por ejemplo, a la institución responsable, el Consejo de la Magistratura, a la Corte... ¿O qué iba a pasar en esos casos? Ay, no te cuento. Contame. Cuando estaba el doctor Cristóbal Sánchez, no te digo, me fui una o dos veces. Cristóbal Sánchez, el del Consejo. El del Consejo, cuando estaba su presidencia. Le decía yo, Cristóbal, hace 2 años no conforma interna. Y me dice, no tenemos elemento para trabajar. Es más, de acuerdo a lo que me había dicho uno de los ministros, que ya no está, me dijo, le prestamos equipos informáticos al Consejo de la Magistratura para que pueda poner al día esos documentos y hacer conformar las ternas. Entonces, por segunda vez me fui y ya estamos trabajando. Se fue Cristóbal, vino Enriquito. Me fui con el pleno. Me hicieron esperar alguna hora. Enrique Herrera. Enrique Herrera. Me hicieron esperar una hora, entonces me levanté y me fui y le veo a Enrico venir corriendo detrás mío. No, y me vení. Como digo, bueno, lo que sí que vino otra vez. Nos sentamos y le dije, ¿cuándo van a empezar a trabajar por nuestras ternas? La Corte enviaba, la Corte enviaba. Enviaba las vacancias. Enviaba las vacancias. Ni siquiera eran vacancias, eran creaciones. Creaciones todos los meses. Nosotros teníamos como 150 defensorías creadas para el año 2016-2017. Ahora esos 60 últimos fueron los que consiguió creación. Yo conseguí esas creaciones. Y ahora, hace 3-4 meses, en octubre creo que juraron 40 o 60 defensores por públicos. Ahí. Más o menos. Eso es lo que me acuerdo. Y con Enriquito también tuvimos eso. Y después, últimamente, antes de mi suspensión, me fui otra vez a una... Y le dije, hagan pues el favor. O sea que se agotó la instancia ya ordinaria. El Congreso me dio los cargos y la Corte envió la nómina y el Consejo... en el presupuesto general de gasto apareció. Sí. Hicimos el pedido en la Corte y la Corte envió al Consejo. Y ahí es donde se trancaba. Ahí es donde ¿Que te pedían cargos? No hacía porque no tenían los elementos necesarios para hacer. No. Yo nunca me metí con ellos para la cuestión de... No, nunca me pidieron luego nada. Bueno, lo que sí que así fuimos creando cargos. Y la creación de cargos venía aparejada con la creación de fiscalías y de juzgados. Claro, porque en la práctica tendría que funcionar de manera armónica. Claro, eso es lo que pasaba. Tres dependencias, ¿verdad? Claro, eso es lo que pasó. Juzgado, fiscalía y defensoría. Eso es lo que pasó en Vallemí, que hasta hace 1 año y medio no había defensoría y necesitábamos a alguien que haga ese trabajo. De la policía me llamaban de Vallemí para decirme, señora, acá hace 4 o 5 días está un menor. Señora, acá... De la policía de Vallemí, me acuerdo bien de ese. Hay casos que se te graban, Silvio.
y que vos sí o sí como responsable tenés que cumplir. No podés dejar pasar el agua bajo el puente y no hacer nada. No puede ser pues eso. Asumiste una responsabilidad, cumplí. Que te van a acusar ¿Crees por que estás siendo procesada por haber cumplido tu responsabilidad? Por supuesto, por supuesto. Vos sabés que llevé mi caso a la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Y así los ojos se les abrieron. Y me dicen, no, no puede ser que por esto... Sí, le dije, por esto. ¿Y qué? ¿Una vendetta? ¿De quién? Prefiero no tocar ese tipo de temas y Selva, y después se contradijo. Bueno, esa es otra cosa. ¿Quién está en tu reemplazo? Selva Morel de Acevedo. Que de hecho también tiene una carrera en la Defensoría. Y que hace 8 años que ella está. ¿Y en tu caso? 17 años. Con un año perdido es 18. Está a medio camino. No, a medio camino no. Estoy ya terminando. Por eso, no, yo digo señores, ella sí, ella la mitad de lo que yo hice. ¿Y el presupuesto de Defensoría? Y este año le recortaron 9.000 millones. ¿Le recortaron? Sí. ¿Por qué razón? No sé. No, sí sé, pero no te voy a contar. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque me va a crear más problemas a mí otra vez. Pero eso significa que no va a poder cumplir su función. Y bueno, ese es el problema de ella. Si yo tengo un compromiso para ir a defender mi presupuesto, no puedo mandarme a mudar a Ginebra o a Brasilia. Me tengo que quedar a defender mi presupuesto. Claro, es una cuestión básica de un responsable de una repartición pública. Ando joya. Ojo otro lado. Bueno, le recortaron el presupuesto y no solamente eso, dicen que uno de los senadores le llamó y le dijo, señora, usted tenía que venir a defender su presupuesto acá, le dijeron. Ando hoy. Es un error criminal, a mi criterio, ¿verdad? Justamente. Además de los defensores públicos, ¿qué otros profesionales, digamos, prestan servicio para estos sectores vulnerables en Defensoría? Tenemos médicos, tenemos mediadores, tenemos psicólogos, tenemos trabajadores sociales y tenemos peritos. Peritos para el área indígena. O sea, varios profesionales. Conseguimos presupuesto en el 2016 para toda esta gente. La ventaja es que el presupuesto del 2016 que yo conseguí se reprisó en el 2017. Claro, por el tema del famoso por el tema, veto. sí. Y ahí se duplicó todito. Hasta defensores públicos. El defensor público gana bien, gana lo que le corresponde. Para mí que sí. Entre 15 y 16 millones. Y además tienen 450.000 guaraníes de combustible. Aparte que Selva dispuso que vehículos con chofer y combustible se les dé también para hacer su trabajo. Para mí esa es una erogación doble. Hablando de derogación, quiero tocar el siguiente tema, que también merece un proceso en tu contra. Lesión de confianza. UPEA. Sobrefacturación de 5.000 millones de guaraníes y algo, supuestamente. En la construcción... ese 5.000 millones es lo que nosotros iniciamos la recuperación y ella consiguió que la empresa devuelva esa plata. ¿Cómo es? El ingeniero Melgarejo que hizo la construcción de Santaní. De la sede de Santaní. Sede propia, estamos hablando. Sí, sede propia de Santaní y está al 75% la sede de Orqueta. Y ese 5.000 millones es parte de lo que a él se le está multando. Lo mismo que la construcción de Pedro Juan. Multa por retraso de la ejecución. Por retraso, sí, multa por retraso. Que la aseguradora de esas empresas están devolviendo al Estado. Que ella se paralizó toda la obra. Las obras. No hay obras. No hay obras. Y se están pagando sumas siderales en concepto de alquiler. En vez de tratar de terminar, 75% está hecho el de Orqueta. ¿Por qué no se termina el de Orqueta? 50% está hecho el de Concepción. El que está más atrasado es el de Pedro Juan y el de San Juan Bautista, esos dos. Pero el de San Juan Bautista y el de Cacupé, Uagul se llama la empresa que es del ingeniero Rivas.
este señor vino con su señora, que es la gerenta de la empresa, y me voceó ahí en el tercer piso sobre Artigas. ¿Por qué yo no le conseguía que se le pague si le faltaban dos o tres cuotas para terminar cada cupé? Y le dije yo, no, depende de mí, nosotros mandamos todo ya al Ministerio de Hacienda. ¿Por qué no van a reclamar al Ministerio de Hacienda? Pero ahí dicen que usted es la que nos manda. Le dije, acá está toda la documentación. Ayer escuché que Santaní y cada cupé se cae a pedazos. Claro que se va a caer a pedazos. ¿Qué mantenimiento se hizo? Vos cuando construís una casa tenés que prever mantenimiento, ¿verdad? Claro, en el presupuesto. Claro. Tenés que prever presupuesto para hacer mantenimiento. El año pasado no se hizo mantenimiento de Santaní. Y no se hizo mantenimiento de cada cupé. Todo el 2017 fue año muerto para las construcciones. Se liquidaron. O sea, en cuanto a obras de infraestructura estamos mal. Mal. No hay licitación, no hay nada. Y había presupuesto. Lo que pasa es que ellos plantearon utilizar ese presupuesto para las construcciones a través del Ministerio de Hacienda, cambiar a otro rubro. La famosa reprogramación. Exactamente, en la reprogramación. ¿Y qué sede propia tiene la Defensoría Pública? Vamos a empezar por el de Santaní, que fue el primero. Horqueta, Pedro Juan, Concepción. ¿Todas están a terminar? San Juan Bautista, no. La única terminada es la de Santaní. Y por eso la mayoría están a terminar. A terminar. 30-40% nomás lo que les falta. Esa gente aceptó sin más ni más liquidar porque sabía que no le iban a dar ya ni un peso. Por eso, yo tengo la conversación con dos de ellos. Y con todo eso, las obras están paralizadas. Están totalmente paralizadas. Pero ¿y eso representa un perjuicio realmente? Claro que sí, pues en vez de terminar y liberar el rubro de alquileres de ese que se está alquilando, pasar al edificio propio, se sigue pagando. Ninguno de los edificios que nosotros estamos alquilando, ni Pedro Juan carísimo, Concepción carísimo, Horqueta más o menos. Después, ¿cuál me falta? San Juan Bautista, carísimo. Y ahí en Caacupé, los del fuero penal están en el centro, en un edificio de 2-3 pisos. Ese está carísimo, creo que estamos pagando como 50-60 millones de guaraníes por ese edificio. En vez de terminar la parte que falta y trasladar a toda la gente ahí. Pero eso es el problema de gerenciamiento, entonces. Y bueno, eso vos ya te encargás de decir. Claro. ¿Y la sede acá de Asunción de Artigas? Ahí está, tocaste el clavo. La sede central acá, cerca del Palacio. Sí, que se había anunciado en su momento. Sí, eso nosotros teníamos que haber puesto ¿cómo es que se dice cuando te ponen el casco y te vas con la pala ahí? La palada inicial. Teníamos que hacer la palada inicial. Y el que ganó... Ni siquiera se hizo la palada inicial. No, porque nunca pudimos darle el porcentaje, el 20% del total, para que inicien la obra. Esa obra... ¿Qué pasó allí? Iba a ¿Qué pasó allí? Te mandaron saludos los muchachos, por eso no se dio el 20%. Me llamaron para decirme, ¿vos podés dejar sin efecto esa licitación? No, le dije, no puedo dejar sin efecto esa licitación porque Contraloría y Contrataciones ya tomaron cartas en el asunto. Porque había intereses creados y querían que yo como máxima autoridad deje sin efecto esa licitación. Así nomás era. Y estamos hablando de montos... 25 millones de dólares. Es el primer edificio con no sé qué. Eso que ahora se usa todo, que tiene planta allá arriba. Edificio verde. Exactamente. Hermosa pero la maqueta. Lo único verde que quedó creo que son los arbustos que se formaban allí, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Y ese inmueble de quién es? En la Defensoría, 450 millones de guaraníes. Pero tomó intervención la Contraloría y tomó intervención el Ministerio de Obras Públicas para que nos pongan el visto bueno a ver si ese terreno era apto. Cuando vinieron los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas, uno de ellos me dijo, doctora, señora, compre rápido porque si en 2 o 3 meses esto se va a sobrevalorar.
Así que cierre trato y compre si tiene recursos. Sí tenemos, le dije. Pero también 750 metros cuadrados, un poquito menos de una cuadra. Un edificio de 8 pisos porque la municipalidad no podía ponernos para más autorizar pisos. para más pisos. Pero quedó en la intención. Quedó en la intención y no sé si ahora qué pasó con esa gente. Porque añemos. Y bueno, ¿y la sede de Artigas cuánto cuesta? No, la sede de Artigas está arriba de 100 millones. ¿Mensual? Sí. ¿Alquiler? Sí. 100 millones. Sí, señores, 100 millones. Suma sideral. Y tenés acá donde está la adjunta civil, allá atrás del palacio. Sí. Y en la otra, del otro lado está, ahí está niñez y acá está civil y laboral. Y penales, el de penales que está allá al lado de la OMS, Organización Mundial de la Salud, sobre Mariscal Estigarribia, casi Brasil, ese está casi 100 millones también. O sea que millones de guaraníes al mes se destinan... En alquiler. En alquiler. Sí, señor. Permiso. Sí. Bueno, contundente realmente la doctora Noemí Llores Ismael. Ahora, y esta sobrefacturación, ¿cómo va a enfrentar? ¿Cómo está el proceso? Hoy estuve con mi abogada y estuvimos trabajando con la abogada, no es mía, la abogada, la doctora Paola, y me está mostrando algunas cosas y le dije, este no es, le dije. Este tenés que rebatir. ¿Y cómo? Y así le dije. Está en estudio. La fiscal Acuña, Victoria Acuña pidió prórroga 6 meses más. Porque le hicieron para presentar acusación o no. Exactamente. No tengo elementos. Esto que se trajo no sirve. Estoy pidiendo más información a tales y tales y tales lugares. Y la doctora Paola me dice, yo también estoy pidiendo informes. O sea, ese proceso está todavía en etapa investigativa, digamos. Cierto. Allá por junio, julio, vamos a ver qué pasa. Correcto, pero aparte también hay otros procesados por este tema, hay varios, ¿verdad? 16 procesados. Uno de ellos, ¿sabe cuál fue su error? Ponerle su firmita acá abajo. Por uno de recibido. ¿Y están ya con medidas alternativas? Ellos no, sí, ellos están con medidas alternativas. ¿Y en su caso? No. Yo nada. ¿Está sin medidas allí? Sin medidas. ¿Cómo terminan estas causas, doctora? Y no sé si vamos ya a juicio oral, no sé. O si van a desistir una vez que la abogada presente todas las documentaciones que acreditan mi trabajo. No, estábamos hablando de casos emblemáticos de corrupción últimamente. Se presentaba también lo de la Defensoría como un caso más. Sí, porque la Defensoría General, claro, un caso emblemático, lógico. Estamos hablando de la titular de esa repartición. Pero acordate de qué lado está con relación a los muchachos. Y acordate que no se prestó a ningún juego maquiavélico. Acordate. ¿Considerás o tenés posibilidad de retomar la función? No sé. ¿De qué la depende pregunta, eso? no sé, del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Ahora que se fue este señor, diciéndote dulcemente, se fue él, vamos a ver lo que pasa. Mañana inician sus sesiones. Pedí una audiencia con el Pleno para ya presentar mi denuncia verbal, porque el doctor Ricardo Preda contestó en tiempo. ¿Querés presentar de manera verbal tu descargo? Exacto, la realidad de lo que es. ¿Alguna última consideración, doctora? Pues ya tenemos que cerrar. Ya cerramos nuestro programa. Sí, tengo que hacer una Nuestros pausa. logros en estos 18 años. Dos logros resaltantes, contame. La autonomía. Autonomías y sé que se desprenden del Poder Judicial. Exactamente, lo mismo que el Ministerio Público, ser paralelo al Ministerio Público. Y nuestra ley orgánica. Nuestra autonomía a través de nuestra ley orgánica. Esto, señores, es la única en estos 18 años que estoy en la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. La Interamericana, que en el mes de octubre del 2016 entregué mi coordinación, la mejor de todas según la apreciación que hicieron mis pares. ¿De Latinoamérica? De Latinoamérica. México, todo Centroamérica, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina. Me felicitaron por esto, señores. Autonomía, entonces. Autonomía. Y la compra del inmueble. Correcto.
Gracias, doctora, por el tiempo. A ustedes que me escucharon, espero que haya sido suficiente para no condenarme. Ustedes. Y a los defensores públicos que me apoyan siempre y esos funcionarios que me hacen llorar vuelta y media cuando me llaman. Gracias. Gracias, doctora Noime Llore Ismael, suspendida defensora general. Ya venimos.